fuego se desató así nomás de repente. La pobre muchacha no tuvo tiempo de salir. ¿Por qué hacen las cosas más difíciles? En la misma línea de su película Bajo la Sal, realizada en 2008, Mario Muñoz nos ofrece En los Minutos Negros, un nuevo thriller policíaco basado ahora en la novela homónima de Martín Solares, con quien realiza la adaptación cinematográfica. La trama ocurre en los años 70 en Paracuán, un poblado ficticio, caluroso y sofocante, localizado en el Golfo de México, que es dominado por el sindicato petrolero en colusión con las corruptas autoridades locales. En este poco propicio ambiente, el detective Vicente Rangel, un policía que ha permanecido ajeno a los malos manejos de sus compañeros, recibe la encomienda de investigar las muertes violentas de un grupo de jovencitas, las cuales, por las características de los cuerpos encontrados, hacen suponer la obra de un asesino serial. El avance de sus investigaciones confrontará al detective Rangel con un mundo de sindicalistas venales, policías corruptos, narcotraficantes y pedófilos, donde la justicia parece imposible. Estaba yo terminando Bajo la Sal y preguntándome cuál podría ser mi siguiente proyecto, y entré a una librería a curiosear, que ya no existe, por cierto, y me topé con entre las novedades, estaba así encima este libro puesto, y me llamó la atención, leí la primera página y dije, esto suena muy bien. Y cuando lo terminé de leer, dije, esta es mi siguiente película. No sabía que me iba a tomar 14 años, pero sí fue mi siguiente película. Contacté a la editorial, ¿no?, que es Random House, y ellos me dijeron que buscara a Martín. Entonces yo le enseñé Bajo la Sal, que estaba en proceso, y Mientras me muero, que había sido mi corto que había hecho antes de Bajo la Sal, y como que dijo, estoy contigo, tú eres el director. Y de ahí empezamos la negociación de los derechos con su agente y nos pusimos a escribir juntos. Una de las razones por las que acepté que fuera Mario Muñoz quien hiciera la adaptación, porque por fortuna había otras ofertas muy intensas y todas muy interesantes, incluso de productoras más conocidas en esa época, es porque vi lo que Mario podía hacer al filmar en Baja California. Le pregunté si él tenía la intención de hacer lo mismo con la zona del Golfo de México, que es la que yo me proponía visibilizar, como dicen ahora. Y bueno, cuando Mario me dio su palabra de que trabajaríamos juntos el guión y que no metería nada que no estuviera en la novela, bueno, pues me di cuenta que era el director ideal, no solo por su talento, sino porque tenía las mismas obsesiones que yo respecto a la violencia en México, a la corrupción policíaca. Y bueno, fue una delicia trabajar con él. No solo es un tipo de una inteligencia tremenda y de un talento enorme y un sentido del humor brutal, sino que además es alguien que ama el cine negro, que se moría de ganas de hacer una película de su libro. Esta novela fue mi obsesión durante, pues me tardé 10 años en escribirla, pero involucra sucesos que tienen que ver con mi infancia. Entonces, pues yo llevaba 25 años pensando en estos temas y en los policías que yo vi y pues en las víctimas de esa violencia. Es un México en ficción, pero es un México que todo mundo reconocemos, ¿no? Lo que yo me propuse en la historia original era rastrear cómo se daban las condiciones para que ocurrieran actos desastrosos de violencia en la época actual. Entonces rastreé eso hasta la fundación del Sindicato de Petróleos y antes. Y la única manera de reflejar esa historia era a través de un reportaje. Entonces dije, bueno, voy a escribir una novela sin ficción y me fui a entrevistar médicos forenses que atendieron
cadáveres, psiquiatras que atendieron a las mamás de las víctimas, periodistas de Nota Roja de la ciudad en la que ocurrió el hecho central, a profesores de las escuelas en las cuales ocurrió todo. Y bueno, fue pues descubrir una serie de cosas para las cuales yo todavía no estaba preparado, porque yo nunca había ejercido la Nota Roja. E inevitablemente fui a entrevistar o a tratar de entrevistar al comandante de policía y a unos cuantos policías que me presentaron que trabajaban en esa época, y algunos ya jubilados. Encontré tantas cosas que, bueno, me pareció necesario incluir el punto de vista de los policías. Entonces, con todo el candor y la negligencia que te puedas imaginar, pedí una entrevista con el comandante de policía de Tampico. Y bueno, esa ocasión recibí la primera amenaza de muerte de mi vida. Cierra bien. ¡Patrón! ¿Yo, Romero? ¿No necesita un ayudante, patrón? Oh, qué bien chinga. Te apoyo, patrón. Puedes trabajar sin carga. Yo lo quería en el proceso, sin duda, porque Paracuán es un mundo que él creó y que él se sabe todas las entradas y salidas de ese mundo. Entonces yo lo quería a bordo. Claro que, digamos, yo tenía todavía poca experiencia haciéndolo y Martín menos todavía que yo. Entonces, creo que el libro lo que nos sucedió es que, claro, a Martín le tomó 10 años escribir Los Minutos Negros. Entonces, siento que el libro era como Júpiter, como que era un planeta, ¿no?, del que era imposible salir, ¿no?, de la atmósfera, ¿no? Como que era así, ay, pues, cada vez que intentas salir, de repente cuando te das cuenta ya estás de regreso. Ya te di una oportunidad, lo traes con un sospechoso y cómo me lo dejaste. Yo no necesito madrinas, cabrón. ¿Y este vato? Nada que ver. Préstame un Morelos, 10 baros. Un momento, por favor. Rangel, preguntan por su tío. ¿Puede tomar usted la llamada? Bueno. ¿Hablo con el teniente Miguel Rivera? No, el teniente murió hace 3 meses, ¿por? Es un libro tan complejo, tan rico, tan padre, tan lleno de... Porque además es un libro que está narrado desde muchas perspectivas que no se podían respetar. Entonces, como que hubo que poner de plano un embudo y decir, solo nos podemos quedar con esto. El proyecto era mucho más ambicioso. De hecho, ojalá algún día pueda yo terminar el proyecto como lo pensé, porque tuvimos que adelgazarlo, tuvimos que hacerlo mucho más sencillo de lo que yo lo había pensado. Originalmente era una película que se narraba en 2 épocas y por azares del destino, porque la coproducción no se dio como pensábamos, por el dinero, como siempre pasa en estas cosas, tuvimos que de plano decir, bueno, solo podemos narrar una época. Y pues nos quedamos con el corazón de la historia, que es justo lo que está en la peli. El guión original era mucho más ambicioso porque manejaba los 70s y los 90s. Entonces el crimen que pasaba en los 70s se resolvía en los 90s. Pero hubo que quitar todos los 90s y nos quedamos solo con los 70. Si uno acepta que exista una adaptación cinematográfica de una obra literaria, tiene que aceptar de antemano que va a ser una creación completamente distinta, aunque respete algunas líneas generales. A mí me preocupaba no ofender a la gente de Tamaulipas haciendo una caricatura a propósito de la violencia que ellos han vivido en las últimas décadas. Esa era mi preocupación principal. Pero también tenía en cuenta que había que crear personajes, había que crear todo un puerto de ficción para que esta historia funcionara en el cine. Conozco el primer guión, el primer tratamiento, que era muy amplio, ¿no?, de la adaptación que hicieron Martín y Mario, que era muy cercano a la novela. Así que quitamos ese primer plano temporal y a medida que se acercaba el día de la filmación y que había que superar problemas con los productores, hubo que recortar el guión en una media hora, ya que estábamos a punto de filmar. Entonces prescindimos por completo de la época actual y así la novela quedó como una corta y muy intensa, yo digo, tragedia griega que hubiera ocurrido en los años 70. Una tragedia entre griega y tamaulipeca. ¿Cómo? Una niña muerta, igual que la del Palmar. A ver, permítame tantito.
Lolita, ya llegó el comandante García. No ha regresado. El Travolta. Pues es que ya ve que es viernes, se van y ya no regresan en la tarde, se llevó a todos. Dígale a la doctora Ridaura que se lance de volada al Bar León. Ella está cerca. Que pida una ambulancia. Pues, ¿qué pasó? Encontraron otra niña. Ay, Diosito. Llámale también a Calatrava. Van a estar todo el apoyo posible. Empezamos en el 2006 y terminamos aproximadamente, bueno, pues semanas antes de la grabación o días antes de la grabación. Todavía recuerdo que cuando Mario se fue a filmar, me mandó una versión del final y dije, no, hagamos algo distinto, y le mandé yo otra. Finalmente él se quedó con la suya porque, por motivos de producción, pues trabajamos de manera ininterrumpida, muy fuerte, 2 años para hacer o 3 años para hacer una primera versión, y luego fuimos haciendo ajustes y ajustes. Porque había que transformar mucho y a Martín le costaba mucho la idea de poder escapar de las ideas que ya había pensado en su libro. Entonces, como que fue un avance, ya sabes, como cuando subes una montaña que dices, híjole, siento que nada más piso arena y no siento que avanzo. Como que mucho tiempo fue así, pero eventualmente pues lo logramos. Después de mandarlo al Festival de Sundance, donde lo eligieron y nos hicieron el favor de revisar el guión entre varios guionistas muy destacados. Bueno, recuerdo la maestra Novaro, estuvo entre ellos, Ernesto Contreras, el guionista de JFK, que siempre se me olvida. Lo leyeron todos, traducido al inglés, y nos hicieron estupendos consejos. A partir de eso, bueno, incluso Laura Esquivel lo leyó y nos tomó aparte y nos dijo, miren, su guión está estupendo, pero yo sugeriría que le abrieran una ventana al final de la historia, una ventana hacia algo más positivo. Ella nos decía, creo que el arte tiene la obligación, y más en estos tiempos, de permitirle al lector vislumbrar una salida positiva, aunque no involucre a los personajes, pero que el lector vea que esa salida es posible. Quiero pedirle que resolvamos esto con discreción. ¿Teniente? No quiero mala fama para mi negocio. Sí me entiende, ¿no? ¿Quién la encontró? El muchacho. El libro tiene un framing device, digamos, ¿no? Como que tiene una historia que lo enmarca, que es narrada desde el macetón, que es el personaje que hace Cristian Ferrer. Digamos, en el libro es como un personaje ya adulto y a través de una serie de ideas que Martín generó, como que regresamos al pasado para ver como toda esta historia que a él le tocó vivir cuando estaba entrando a la policía. Fusionamos 2 tiempos. No podíamos prescindir del macetón, que es el alma de la novela. Así que hicimos un solo cambio radical, que es rejuvenecerlo y hacerlo presente en la película propiamente dicha, ¿no? En la novela se insinúa que él está presente todo el tiempo, pero nunca aparece. Ese es un truco que se hace para que funcione la novela. Si bien Rangel es como el gran héroe de la historia, el héroe trágico de la historia, creo que el punto de vista de la historia es más el macetón, ¿no? Como que él es como quien lleva el arco finalmente de maduración más duro y el que sobrevive a todo este desastre. Me mandaron a buscarlo de la comandancia. ¿Tú quién chingados eres o qué? Mi nombre es Ramón Cabrera, soy el... Me manda Lolita, la secretaria del comandante ya sé García. quién es, ya sé. A ver, pásale. Entonces, ¿qué relación tienes con Lolita? Es mi tía. Cristian fue el primer actor que estaba, o sea, como que cuando empezamos a castear, una de mis productoras me dijo, oye, a Cristian sí le gusta el... Le dije, oh, Cristian es, o sea, él no lo suelten, por favor. O sea, este tipo realmente creo que lo acababa yo de ver en Un extraño enemigo, ¿no? En la serie, y me parecía espléndido. O sea, realmente tengo mucho respeto por Cristian. Estoy muy contento porque se ganó el Ariel por esta peli.
y porque realmente creo que es uno de los grandes, grandes talentos de esta generación. ¿Y a ti te dicen el macetón? ¿Así te dicen? No, algunos. Que ella me había hablado de ti. ¿En serio? Tenemos que ir a ser policía. Pues todavía no estoy seguro. Todos creo que en algún momento hemos estado buscando un referente, que Rangel se vuelve ese referente. Y creo que también lo más bonito es que se empieza a dar cuenta de que tiene que crear su propia personalidad, ¿no? Dentro de los límites que le está imponiendo, digamos, el mundo que está habitando. Decidimos darle mucha presencia y desde el principio eso funcionó. Al ver con los ojos de un chavo muy inocente que está saliendo del rancho literalmente a la ciudad y su primer empleo es en la policía, y aunque ha cazado en el bosque, jamás ha tomado un arma, la visión de este joven tan ingenuo nos sirvió de manera estupenda para denunciar lo que era la corrupción policíaca. ¿Y usted está llevando el caso de las niñas? No directamente, pero pues aquí todos nos tenemos que ayudar, pues. Que lleve el asunto es el Travolta. Oiga, ¿y es cierto que hay una recompensa por el que agarra al asesino? No, pues si estás aquí por la recompensa, estás a muy buen tiempo de cambiarte de jale, mijo. No, nomás lo decía por decir. Cristian Ferrer, con esa serie de emociones que le insertó al macetón, bueno, me parece que creó un ser inolvidable. Recuerdo que internamente había como mucha impotencia, ¿no? Y también una de las cosas que condiciona al personaje, pues nada más condiciona al personaje, me condiciona a mí por el tamaño de mi cuerpo, que yo no soy tan grande, es pues esta idea de que no puede hacer el uso de la fuerza física tampoco, ¿no? Entonces se ve muy limitado por eso. Y sí, o sea, creo que esa es digamos, como la base interior del personaje, ¿no? Que es muy simple, pero que a grandes rasgos creo que hace un cambio gigantesco, ¿no? A ver, tú. No, tú, ven. ¿Tienes el servicio militar? Sí, señor. ¿Antecedentes penales? No, ¿cómo cree? Vámonos, pues. Pero no está muy peligroso. Oh, ¿qué pues, Lolita? ¿No querías que le diera jale? Sí, mijo, ven. Dios te cuide, mijo. ¿Te va a querer que lo ayude, patrón? No, cabrón, tú te quedas. Vámonos. Yo creo que para escribir sobre más que escribir novelas policíacas, tenemos que escribir novelas sobre los policías. Y en este caso Martín había escrito un personaje que era un músico metido a policía. Era un tipo que tocaba con Rigo Tobar y que le habían roto el corazón y que un tío lo había metido a la policía. Un poco así como, no, pues a ver, te veo muy mal, a ver, métete acá. Vicente Rangel, pues es este personaje conflictuado por el deber ser y por el sistema policial corrupto que lo abraza, ¿no? Entonces, de algún modo, como que tenía que tener esa vibra, ¿no? Como de un tipo que le pudieras creer que era un galán, parte de la banda de Rigo Tobar y que tiene como esa libertad y esa moral distinta, ¿no? Porque pues, es un tipo que viene del arte de algún modo. Entonces, creo que eso te permite viajar con él y siento que Leo sí tiene esas características que te lo hace pues, un personaje que sí puedes seguir, que sí puedes querer, ¿no? Leonardo Ortiz Gris, en cada momento, cada paso, ¿no? Reproducía el alma de un personaje íntegro, de un hombre íntegro que trataba de hacer lo correcto en una situación desesperada, casi imposible, como cualquier mexicano. Leo Ortiz Gris, fíjate que estaba teniendo un momento, ¿no? Donde estaba empezando a hacer papeles secundarios pero importantes. Había tenido, sobre todo en Güeros, había tenido un papel como que era el mejor amigo, ¿no? de Tenoch.
Y eso le había dado mucha notoriedad. Y cuando estábamos casteando, alguien me lo sugirió. A ver, no pueden estar aquí, muévanse. Gira la puerta. Sí, ¿quién habla? ¿Usted el gerente? Lucilo Rivas. Oiga, ¿cómo se parece usted a su tío, No está todo el mundo, Le dije que no podía salir nadie. No pude obligarlo. Rangel llega ahí como policía por un estado casi de suerte, de mala suerte. Aquí logramos, siento que con el pelo y ¿no? con algunos postizos y el bigote y el look, y todo, como que agarra una cosa muy padre. Creo que la clave, y esa es una de las, creo que de los hallazgos, ¿no? que me tocó en el caso de Bajo la Sal y de Los Minutos Negros, es decir, bueno, ¿cómo creas policías que no sean el cochiloco, ¿no? O sea, que no sean policías terribles, que no quieres seguir o que sean terriblemente corruptos, ¿no? Yo construyo este personaje un poco bajo la premisa del romanticismo y sobre la idea sobre el deber ser, ¿no? Sobre el deber ser y cuál es el papel que tiene que jugar un policía en una situación como esta, románticamente, ¿no? Entonces, porque bien pudo haber, y se lo ofrecen, pudo haber tomado el otro camino, el camino de la corrupción, el camino de los privilegios, el camino fácil, y pues no, hay una construcción, hay unos valores que tiene Vicente Rangel que le hacen tomar la otra decisión, ¿no? Entonces, pues bueno, es un personaje romántico y me encanta también esta idea de Vicente Rangel de no saber en lo que se está metiendo, ¿no? Pues la misión moral, ética y laboral de Vicente Rangel, pues es dar con el culpable, ¿no? Estaba ahí. Qué bueno que vino usted. No sé por dónde empezar. Calma, doctora. A ver, calma. ¿Qué encontraron? No mucho. El cuerpo viste uniforme escolar. A primera vista, a esta criatura no la ultimaron en este sitio. Aquí solo han venido a arrojarla. Por allí. Véalo usted. Es un policía idealista, bohemio, que lo que lo salva un poco es la intuición. No tiene ninguna preparación, nunca fue a la academia de policías y no está maleado, ¿no? O sea, tiene otra visión sobre el deber, sobre el honor, sobre el cuidado y sobre el papel que tiene que cumplir la policía, ¿no? Que es proteger a los más débiles. Entonces, con ese romanticismo, se enfrenta pues con una banda de maleantes, por decirlo menos, maleantes, ¿no? O sea, tanto dentro de la policía como dentro del sindicato, como dentro de la ciudad de Ciudad Madera. ¿Se siente bien? Es lo mismo que en el Palmar. El cuerpo está partido en pedazos. Tiene que ser el mismo. Creo que no estoy capacitada para esto. Oiga, usted no puede estar ahí, doctora. Macetón, acompáñame. Que
no puede estar aquí, está invadiendo la escena del crimen, bájese. Estoy haciendo mi trabajo. Está interfiriendo, bájese. Ey. ¿Cuál es el problema, ¿Esto es una democracia o un estado fascista? Mi personaje, la chilanga, es pues una chilanga de Ciudad de México, pero es una chava aguerrida. Oiga, usted, ¿cómo se llama? ¿Yo? Sí, identifíquese. Teniente Vicente Rangel, a sus órdenes. Lo voy a repuntar. Esta juventud de los años 60, 70 que creían que podían cambiar el mundo, ¿no? Entonces era este personaje maravilloso que primero tenía que pelear por el lugar que tenía, porque ser mujer en esa época, como fotoperiodista de nota roja, pues de por sí ser periodista sabemos que es un peligro en este país, ¿no? Puede ser un peligro en este país. Y en esa época, pues era de las primeras chavas que estaba ahí. Usted va a hacer que me corran. Órale, yo. Pues usted sale bastante bien librado, a diferencia de sus compañeros. Bueno, pues este personaje saca muchísimo de onda al protagonista, que es Vicente Rangel. Le provoca una especie de fascinación. Y ella es una clave muy importante para resolver pues sí, este misterio que es, hay un asesino serial de niñas en Paraguay y entonces están investigando quién es el asesino. Por favor, no se vaya. Tengo que preguntarle algo importante. Yo no hablo con la prensa. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar en el caso del Chacal? ¿Por qué la pregunta? Solo contésteme. Es hacer que se cumpla la ley. Caiga quien caiga. ¿Usted qué trae? Si lo pusiera en contacto con una testigo clave en el caso, una que teme por su vida, ¿usted la obligaría a ir a la comandancia a rendir su testimonio o la dejaría ahí? ¿Cómo se llama? Primero contésteme. Pues si no tiene deudas con la justicia, yo no tengo por qué detenerla. Te diría que al ser el único personaje femenino de la trama, si bien está Paloma por una parte y está Tiare, pues bueno, el personaje de Sofía, pues es muy interesante porque no es la novia o la amante o la figura femenina dentro de la historia de hombres masculina, ¿no? No es eso, sino es una periodista bien armada. Esas no son las únicas niñas desaparecidas, teniente. ¿Cómo puedo hablar con la señora? ¿De verdad te interesa ayudarla? Claro que me interesa. ¿Y que tenga que ir a buscar la Ciudad Madera? Está con los rojillos. No, se esconde por su cuenta. Calatrava es un agente encubierto, un policía encubierto que, pues bueno, está dentro de esta investigación, pues tratando de encontrar al responsable de las desapariciones. Pero para ser un policía encubierto, pues tiene que dominar ciertas actividades, ¿no? Como pues un poco, pareciera indigente, pareciera, pues sí, es que se fuma mota y está aquí y allá. Pareciese distraído, pero no, en realidad está al tiro, pues sí, como policía y como vigía y haciendo equipo. Vamos con ese te por 8. Te por 8, dice la gente Calatrava. ¿Qué? ¿Se te durmió el gallo o qué? Cabrón. ¿Ya te pusieron madrina o qué? Mi madre se me enjaretó la Lolita. Uy, esa Lolita es... Es su tía, cabrón. Es una dama, ¿no? Yo siempre lo he dicho. ¿Entonces qué? ¿Vas a quedar un aventón? No, pues sigo aquí de niño castigado. Me muevo aquí sin autorización del comandante, me arresta. Sigue fumando mota, cabrón, en la oficina. No te hagas, güey. Si tú también fumaste, cabrón. A mí lo que me pareció interesante, o lo que me atrajo mucho también de Calatrava, que era pues esta dualidad, ¿no? Es un policía, pero que por otro lado tiene esta posibilidad de parecer indigente y de ser como muy relajado, muy, ¿cómo se dice? Pues sí, así, como si estuviera viviendo en la banqueta con una cerveza en la mano, pero pues todo el tiempo observando, ¿no? Que
que a mí actoralmente me daba esa posibilidad de tener ese juego actoral de por un lado, pues sí, como este hombre que es relajiento, que es vicioso aparentemente, que todo el tiempo está en la broma, pero pues que es atento a su puesto, ¿no? A su puesto de trabajo. Qué mala cara viste que, mi amor. Nos vas a extrañar, ¿eh? Debería darles vergüenza impedir el acceso a la prensa independiente. Ustedes son los perros del imperialismo burgués. Oh, ¿qué pasó con ese cariño bonito? Eso dicen todas. ¿Qué pasó, mijo? ¿Ese guante de qué mano es o qué? Cabrón. Está bonita la chilanguita, ¿eh? Macetón. ¿Qué quieren? No, con calma, mi alma. Tú eres sobrino de Lolita, ¿no? Bueno, eres Chávez, yo soy Taboada. Íbamos a trabajar juntos. Y después ya no sé qué pasó. Yo le estoy ayudando al señor Vicente Rangel. Ah, Rangel. Bueno, pues es que estás joven y todavía no sabes lo que te conviene. Pero si quieres trabajar de veras, yo te puedo dar trabajo de veras, ¿eh? Todo en atención a tu tía. ¿Sabes manejar armas? Mi papá me enseñó a usar un rifle. Cazamos en el monte. No, bueno, pues entonces podríamos llevarnos muy bien. A mí también me gusta mucho cazar, hombre. Sí. El cabrón. Sí, vamos de volada. No te me pierdas, ¿eh? No te me pierdas. Me ofrecieran un personaje bastante pequeño hacia el final. Y yo, en cuanto vi a el Travolta, que es el personaje que interpreto, dije, quiero hacer este. Y luché por obtenerlo y finalmente así sucedió. A la hora de castear al Travolta, ciertamente vi a muchos actores, pero sentía que había una oportunidad con él de hacer algo único, o sea, como que realmente ese físico, esa cara, ese resentimiento y ese miedo, porque también es un personaje que creo que reacciona mucho desde el miedo. Ah, sí. ¿Y por qué no lo reportó? Señor comandante, cuando la madre de la niña vino a hacer la denuncia, todavía no habían pasado las 12 horas reglamentarias y pues después se traspapeló. Se traspapeló 4 meses. ¿Por qué no lo reportó? Sí, bueno, de todos modos la señora ya no vive en su casa y pues nadie sabe dónde radica. Pues radica en algún lado. Porque ayer le llamó al alcalde para darle la queja. Yo me vengo enterando por el reclamo del secretario del gobierno a las 3 de la mañana. No, bueno, perdón, comandante. Perdón, comandante, que la chingada. Y yo lo fui siguiendo en su carrera. Es un tipo que hace mucho teatro, ¿no? Me acuerdo que con la Compañía Nacional de Teatro él hizo a Ricardo III. O sea, como que... Y además, pues es que tiene una cara de villano que no puede con él. Desde la lectura del guión, ¿no? Y la tridimensionalidad que mostraba, ¿no? El personaje, se me antojó muchísimo entrar a estos mundos oscuros. El Travolta quiere ascender, quiere escalar, quiere llegar a ser el jefe de todo el tiempo y se la pasa pavoneándose y se la pasa ostentando y se la pasa presumiendo sus logros y todo lo que podría llegar a obtener. Creo que al inicio es un pleito nada más entre dos policías que quieren también avanzar en lo suyo. El lado oscuro justamente de la ley, ¿no? que fui alimentando a este ser, ¿no? En algún momento cuando, o sea, el guión que eran 12 épocas y todo esto, de repente dijimos, ok, ¿cómo lo hacemos de manera que sí podemos hacer todo el guión? Y hubo un momento en que pensé, dije, ok, a la mierda, no la vamos a hacer como lo habíamos pensado. ¿Qué tal si la hacemos como Sin City? Entonces empezamos haciendo un trabajo más como una novela gráfica, porque pues contra croma no hay escenarios. O sea, lo único que había de arte era lo que los actores tocaban. Todo lo demás era
hecho en postproducción. Y entonces empezamos a trabajar más, inclusive pensamos en el blanco y negro, ¿no? Que es muy como del cine negro, ¿no? Y nos ayudaba un poco para que se viera un poquito más real dentro del... Total, hicimos unas pruebas. Algo que nos ayudó mucho es que pues esta película ya la hicimos en la era digital. Entonces, como que hay una transformación de los espacios, o sea, hay una sutileza que pues nunca te vas a dar cuenta. Y entonces Mario decidió hacerla toda contra blue screen, contra croma, porque era la única manera que la podíamos financiar. Todo está borrado, todo está transformado y eso, pues la verdad es que ayuda muchísimo a que nos podamos meter en la ficción. Pero todo fue así, como no muy de generar esta magia de cómo armas con los pocos elementos que tienes la historia y un rompecabezas ahí bastante interesante. Y resultó que Mario quería llegar a un nivel de realismo tal en postproducción que era incosteable. Y entonces tuvimos que regresar a hacerlo físico, como lo sabemos hacer, ¿no? Fue una película que hicimos en relativamente poco tiempo para la complejidad que era y filmamos en distintos estados. Recorrimos casi todo el país, todas las costas y todas las ciudades que tenían pues, construcciones petroleras. Mario investigó y supo de casos de personas que fueron a grabar comerciales. Fueron muchos periodos de viaje para buscar posibilidades de ciudades. O sea, anduvimos en el norte, pues en Ensenada, en el sur recorrimos muchísimas ciudades. Él pensó en hacer locaciones en Veracruz. A la semana le dijeron que tampoco era posible en Veracruz. Campeche va a ser la solución. Encontré espacios idénticos a los que tú describes. Y pronto nos enteramos que en Campeche tampoco era posible. Total que llegamos a Tabasco, pero no a la costa, donde también era peligroso, sino a los pueblos del interior del estado, donde esa violencia todavía no era tan palpable. Pero sí, por poquito llegamos a Sudamérica. Al final, por una cuestión presupuestal, digamos que el 90% de la película se hizo en la Ciudad de México y el 10% se hizo en Tabasco. Entonces, como para darle estos toquecitos exteriores justamente que pues, te dan un poco de credibilidad al espacio, pero fue un rodaje de una semanita nada más afuera, ¿no? Comandancia, buenos días. Sí. Buenos días, Lolita. ¿Y ahora por qué tanto movimiento, ok? Es que está el jefe con Edelmiro Morales y con el alcalde. Es una película de cine negro, pero tropicalizada, porque resulta que es en un pueblo en Tabasco, un pueblo petrolero. Es importante el clima, es calor. Y claro, era importante Tabasco porque la historia habla de la corrupción petrolera, ¿no? Está basada en los 70s. Y entonces, claro, empezamos como visualizando una cosa más de cine negro, un poco más clásica, más de contraluces, de sombras. Pero luego nos empezamos a dar cuenta que los colores de ahí, pues era el trópico, había mucho verde, los personajes estaban vestidos de camisas más claras por el clima. Y entonces, claro, tratar de ir hacia un género muy clavado de cine negro, pues iba en contra de la historia, ¿no? Con eso empecé a buscar como muchas referencias de cine mexicano, ¿no? De esa época, porque pues yo lo que quería encontrar era la particularidad de la época, pero en un pueblo pequeño con mar, ¿no? Entonces eso pues como que determinaba que la geografía tuviera que ver con muchas verde, palmeras, barcos, petróleo y eso, ¿no? Entonces, como no era nada más buscar la época por la época, sino centrarme en una zona geográfica del país. Pero lo fuimos luego modificando a las locaciones que íbamos encontrando.
Lo que estuvo complicado es que como no teníamos recursos para que toda la producción viviera en ese pueblo de Tabasco, tuvimos que hacer solo una semana en Tabasco por los exteriores, pero mucho lo tuvimos que ficcionar en la Ciudad de México. Que claro, como ya en los 70s, pues todo está en tu contra, porque hay cables, porque hay coches que no, porque hay bardas que no funcionan, y ahí fue donde se nos fue gran parte de la energía de la postproducción, ¿no? Pero creo que el haber diseñado ese look, ¿no? Haber hecho pruebas donde justo como en ese lenguaje de Sin City, que todo es alto contraste, todo es muy gráfico, todo es mucho más simbólico, digamos, ¿no? Como que ayudó a que la narrativa de Los Minutos Negros, o sea, cuando nos dimos cuenta que no podía hacerse así, que había que filmar y que había que reducir el guión, creo que esa alma de una novela gráfica llevada al cine, como que se quedó, se permeó en la película. Yo decidí hacer una fotografía muy pegada de la mano, te digo, de Mario sabe mucho de postproducción y de la directora de arte, pues más moderna. O sea, dije, no me voy a meter en temas de época y sí hay un concepto de que el personaje, mientras se empieza a meter más en problemas y empieza a vivir más, ahora sí que sus minutos negros, sí empieza a haber una idea de irla haciendo más oscura, de ir jugando con contraluces más fuertes, ¿no? Como para que tuviera un avance visual narrativo, ¿no? Como que acompañara un poco al personaje. Hay un par de secuencias que me gustan mucho. Una de ellas es cuando sale el personaje trabaja conmigo y se encuentra a Enrique Singer, que hace como al político local. Ayer un pajarito me dijo que estás en lo de las niñas. ¿Qué? Pues no estoy al mando, más bien estoy colaborando como cada uno de los elementos. Carajo, cada día estás más polaco, chingada. ¿Pues qué? Nos echamos una copa para platicar. Sí, licenciado, pero pues estoy de servicio. También es un poco como un plano secuencia donde ellos hablan, ¿no? Hay poquitos cortes, ¿no? Pero como que todo es la conversación entre ellos. Y creo que hay un peso ahí que me gusta mucho, no solo por él como actor y lo que le da a Leo para jugar y cómo se crea esa conversación, ¿no? De repente como que mucho del cine siento que es como que uno crea escenarios muy grandes para que haya un momento de dos personajes que se están mirando a los ojos y que tú estás viendo y diciendo, quién sabe qué vaya a pasar aquí, ¿no? Todo el mundo anda diciendo que vas por buen camino para agarrar al enfermo ese que está matando a las niñas. Que no. Bueno, pues con todo respeto, creo que hay algo en lo que no has pensado. Si detienes al sujeto ese, ¿a quién se lo vas a entregar? Y finalmente ahí es donde este político le está proponiendo a este policía, ¿por qué no me lo traes acá? Hay una lana y aquí vamos a hacer justicia. Y ahí es donde él sella su destino, porque dice, ¿no? Decide al final llevárselo a él y ahí es donde ya no puede más. Siento que ese momento de decisión moral, donde el personaje está dudando, donde lo ves de regreso en el coche pensando, no sé qué voy a hacer, ¿no? Ya me metí en este hoyo y ya no sé cómo voy a salir. Como que me parece que es como uno de los centros morales, incluso el coche pasando por enfrente de la refinería, ¿no? Como que te está hablando del poder que está detrás de todo, diciendo, si te metes, esto te puede caer encima, ¿no? Entonces, como que una vez que pasa ese momento de la conversación entre ellos, como que viene el silencio, ¿no? Y viene la atmósfera y viene el pensamiento. Cuando muere Calatrava, que muere pues en el cumplimiento de su deber, cumpliendo su deber como policía. Para mí fue muy emocionante justo porque tenía esa posibilidad, actoralmente hablando, bueno, sí, de vivir primero la acción, los balazos, la persecución y luego pues ya, justo hablando de minutos, los últimos segundos de Calatrava, que todavía da la posibilidad de dar el pitazo, ¿no? Como el último aliento de vida es pues en cumplimiento de su deber y eso recuerdo que lo disfruté mucho, que fue
muy cuidado con Mario, con el director, con Mario Muñoz. Además de ponerse nervioso, también de emoción. Y yo recuerdo ese día, pues sí, como con mucha emoción en lo personal. Filmar es un poco como, bueno, como dice Scorsese, uno se baja de la camioneta y es como, ¿qué no puedo tener hoy? ¿No? Dice que esa es la pregunta que siempre hace, porque siempre sales y te dicen, no, ¿qué crees que...? ¿No? ¿Te acuerdas que queríamos 30 extras? Hay 10. ¿Te acuerdas que querías este puente? No es. Y perdemos al actor a las 6 de la tarde. Entonces, como que siempre está uno resolviendo retos logísticos. Y esa secuencia del puente fue terrible de esa manera. Yo siempre me he sentido un poco mal porque tuvimos que hacerla corriendo para todo el mundo. O sea, como que así de... Pues, tienes una toma, 2 máximo, porque no hay tiempo para más, ¿no? Ya no tiene para dónde irse. Siento que es una secuencia muy clásica y Mario, que creo que fue buen ideal, como que lo acorrala, ¿no? Como atrapando al personaje. Y llega un momento en que queda a la mitad y a la buena usanza del cine policíaco, pues claro, este es el antihéroe que se va a defender hasta que le salen que su chica la tienen agarrada y no le queda otra más que rendirse, ¿no? En esa persecución, en ese puente, en ese coche, pues también era un agregado que nos hizo pasar un poquito más emoción. Creo que toda la secuencia, por ejemplo, de la tortura, fue una secuencia que tuvimos que resolver fotográficamente de una manera donde quería como que estuviera narrado desde 3 puntos de vista distintos, desde el torturado, ¿no? Que era Enrique Arreola, desde lo que veía Leo, que era, ¿no? Que estaba amarrado a una silla, y desde lo que veía el Travolta, que era, digamos, como eventualmente se vuelve el torturador, ¿no? Y ver cómo vive la escena. Pues son uno de esos momentos donde como director dices, maldita sea, ¿qué hago? ¿No? Y me acuerdo que platiqué con Fede y eso es lo que nos ayudó, digamos, de haber trabajado tanto haciendo publicidad. ¿Por qué no nos traemos unas lentillas y unos tilt and swing y le apostamos más bien a que al punto de vista de Leo, que está atado a una silla de Rangel, y que todo esté medio fuera de foco y que todo esté como ligero porque les pusieron una golpiza horrible? Entonces él está regresando y viendo que están torturando, ¿no? a esta persona, pues no disuelves el punto de vista, sino que está desde el punto de vista de alguien muy preocupado, muy torturado y que además ni siquiera puede ver del todo bien lo que está sucediendo, ¿no? Cuando se logró, fue un gusto al cual creo que aspiramos todos los actores y actrices. El trabajo está hecho y está claro y no se necesita repetir, ¿no? Fue contundente. Queríamos quemar una casa, ¿no? Tarkovsky, ¿no? Queríamos hacer un incendio en la selva. Y Fede propuso hacerlo como Roger Deakins había hecho algo similar en una película de James Bond, de crear como un arreglo de luces que crean la sensación de fuego y después poner en postproducción el incendio. Y hicimos pruebas y dijimos, ok, este va a ser el camino. Entonces, de repente, poder recrear toda la sensación de la selva, justo poder como decir, ok, atravesamos y ahora estamos en un foro donde no hay una casa en llamas, sino unas lámparas haciendo así, ¿no? Y poder transformar en eso en el clímax de la película y en una cosa visualmente tan ambiciosa. ¡Ya, chingate este! Yo recuerdo que ese día que fuimos a filmar la última escena, pues fuimos nada más el fotógrafo, que además era una segunda unidad, Max Aguilar en la segunda unidad, el fotógrafo, no, y muy poquitas personas. O sea, al final de la película la terminamos muy poquitas personas en ese puente. Pues ese fue un día, para mí fue uno de los días más bonitos, porque muchas veces en las filmaciones no tienes tiempo de hablar con el director porque él está ocupado con tantas cosas. Para mí terminar al menos el final con esa película y con esa carga emocional y con esa carga de un sentimiento que al menos él y yo compartíamos, que era la idea de
a lo mejor puede sonar muy cliché, ¿no? Pero del bien existe, creo que era algo que nos motivaba hoy más que nunca, ¿no? Cuando el mundo está pues, como está. El país, el contexto, todo puede estar corrupto, puede ser podrido, pero aún así tú puedes tomar una decisión por ti mismo. Tú puedes decidir hacerte de la vista gorda y decir, bueno, pues quién sabe qué pasó y pues me van a dar una lanita y yo aquí me quedo y no hago preguntas. O puedes realmente mirar y decir, esto es lo que pasó y yo no voy a ser parte de esto. Y creo que eso es para mí realmente lo que le da el valor a todo el cuento, ¿no? O sea, como el hecho de que él recuerde a Rangel diciéndole, tienes que ponerte abusado, tienes que mirar y tienes que pensar, ¿no? Y como que él dice, sí, tiene razón este cuate, ¿no? Y decide tirar la pistola, ¿no? Al mar. Este negocio va a ser un montón de cosas que te van a confundir. La cosa es darse el tiempo para saber lo que significa.